Buenas noches. Vamos a hablar respecto a las 4 biomoléculas orgánicas. Primero que todo, indispensable saber qué es una biomolécula. Las biomoléculas son sintetizadas principalmente por los seres vivos. Estas tienen una estructura con una base en carbono y se encuentran constituidas principalmente por elementos químicos tales como carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia también están presentes en el nitrógeno, fósforo y azufre. También se encuentran moléculas con algunos metales de transición, tales como el hierro, cobalto y el níquel. Se les conoce como oligoelementos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas, son indispensables para la vida. La primera biomolécula que vamos a conocer son los carbohidratos. Estos se les llama glucanos o también son conocidos como azúcares. Su función principal es la de almacenar energía química y materiales de construcción biológica. ¿Cómo se dividen los carbohidratos? Estos se dividen en monosacáridos, que son azúcares simples, que consisten en una columna central de átomos de carbono que están unidos mediante una línea de enlaces simples. Un ejemplo, la glucosa. La glucosa actualmente es el azúcar, o se puede decir que es el azúcar en sangre, que funciona como un combustible que nos permite realizar nuestras actividades diarias. También están los disacáridos, que es una estructura compuesta por dos monosacáridos. Un ejemplo sería la maltosa. De la maltosa también podríamos decir que su función principal es el aporte energético celular. También se encuentran los polisacáridos, que están constituidos por 3 o más monosacáridos. Es el carbono más grande y complejo. Un ejemplo de ello sería la celulosa. Este es un polisacárido que se encuentra presente en las plantas y forma parte del sostén de la pared celular en una célula vegetal. La segunda biomolécula que vamos a conocer sería los lípidos. Son un grupo de varias moléculas biológicas no polares cuyas propiedades son la capacidad de disolverse en solventes orgánicos tales como el cloroformo y el benceno, pero también está su incapacidad para disolverse en agua. Los lípidos son importantes en la función celular, o bueno, los más importantes serían las grasas, los esteroides y los fosfolípidos. Las grasas son una molécula de glicerol que serían o que se encuentran unidas a enlaces de éster a 3 ácidos grasos. Esta molécula que se va a componer se le denominaría un triacilglicerol y se comenzaría con la consideración de una estructura de un ácido graso. Los esteroides se acumulan alrededor de un esqueleto de hidrocarburos característico de 4 anillos. Uno de los esteroides más importantes es el colesterol. Del colesterol podemos decir que una de sus funciones principales es la fabricación de hormonas que son vitales para el funcionamiento de ciertos órganos. Favorece a la digestión de las grasas, ya que el hígado la utiliza para la producción de bilis. También encontramos los fosfolípidos, que esta molécula se parece a la grasa, pero solo tiene 2 cadenas de ácido graso. El tercer hidroxilo de la columna central se une con un grupo de fosfato. También podemos decir que este es un componente principal en la estructura de la membrana celular. Funciona también para la activación de enzimas y es un componente del detergente de la bilis. Acá observamos la estructura del colesterol y observamos la estructura también de un fosfolípido. ¿Qué son las proteínas? Son macromoléculas que se realizan todas las actividades celulares. Las proteínas, tales como las enzimas, aceleran cualquier acción metabólica. Las proteínas también brindan soporte mecánico tanto dentro de la célula como en la periferia. Hormonas, factores de crecimiento y actividades génicos determinan cómo reaccionaría una célula, es decir, qué entra o qué sale de ella, como los filamentos contráctiles o motores moleculares. Acá observamos un ejemplo de una proteína. Podemos decir también de las proteínas que cada proteína tiene una estructura única y definida que le permite realizar una función particular. Podemos decir también que son polímeros formados por monómeros o aminoácidos. Los aminoácidos usados habitualmente en la construcción de la proteína son 20, ya sea de un virus o de un humano. Los aminoácidos también se encuentran compuestos por un grupo carboxilo y un amino separados entre sí solo por un átomo de carbono. Acá observamos un ejemplo de un aminoácido que sería la valina. La valina básicamente es un aminoácido que se utiliza en el aumento de masa muscular.
Por último, vamos a hablar de los ácidos nucleicos. ¿Qué podemos decir de ellos? Podemos decir que la información genética es almacenada y transmitida por los ácidos nucleicos, tales como el DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, que es el ácido ribonucleico. Esta es almacenada a través de una secuencia de nucleótidos que están formados por tres unidades fundamentales: bases nitrogenadas, una osa y ácido fosfórico, y una base nitrogenada por un enlace N-glucosídico, que se denominaría un nucleósido. Acá podemos ver una división un poco más de lo que es un ácido nucleoico. Los nucleótidos se encuentran formados por una unión covalente entre un monosacárido de 5 carbonos y una base nitrogenada, un grupo fosfato. Los ribonucleótidos se encuentran formados o se encuentran formando los RNA. Los desoxirribonucleótidos constituyen el DNA. Los nucleósidos resultan en la unión covalente entre una base nitrogenada con una pentosa que puede ser ribosa o desoxirribosa. Los ribonucleósidos se encuentran en el RNA y los desoxirribonucleósidos se encuentran en el DNA. También estarían las bases púricas, que tienen la estructura fundamental del heterociclopurina, con un núcleo formado por dos anillos, uno de los cuales es la primidina. Las bases púricas también, que se encuentran en los ácidos nucleicos, tanto como el DNA y el RNA, son la adenina y la guanina. También estarían las pentosas, que estas se encuentran presentes en el ARN, que es la ribosa, y por el mismo motivo el ARN es llamado ácido ribonucleico. En el ADN, la pentosa presente es la desoxirribosa, derivado de la ribosa por pérdida de un átomo de oxígeno en el hidroxilo 2. Y por esta razón se le conoce como ácido desoxirribonucleico. Acá tenemos un ejemplo de un nucleótido, o la estructura como tal de un nucleótido. Y acá también tenemos lo que es la estructura de un nucleósido. Podemos encontrar la adenina, la citosina, y acá observamos un ejemplo de una pentosa. Muchas gracias. Aquí observamos la bibliografía de todos los recursos que fueron utilizados para la elaboración.